Buenas noches, buenas noches. Comenzamos conectado entrevista acá de San Nicolás y bueno, como esta noche hemos anunciado, tenemos de entrevistado a Pablo Lavalle, va a compartir un poco acerca de su historia y va a ser una bendición tenerlo, creo que primera vez acá en Conectados Entrevista, así que él está esperando, así que le vamos a dar la bienvenida. Muy buenas noches, Pablo. Buenas noches, ¿cómo estás? Mucho gusto de poder estar aquí con vos y un privilegio, un honor. No, no, gustazo también que haya aceptado. Yo decía, algún momento lo voy a invitar, lo quiero invitar, porque realmente a veces veo algunas compartidas de usted y me gustaría que comparte. No conocía testimonio, mucha gente lo que va a ver esto no lo conoce, otros lo reconocen de años, y bueno, nos gustaría que nos comparta un poco de usted. Así que desde ya muchas gracias por estar, Pablo. Sí, es un placer. Ahora justo me encontraste acá en Bolivia, pues normalmente estoy viajando, pero Exacto. por causa de la salud de mi suegra decidí quedarme quieto porque está un poquito delicada y tuvo una cirugía. Así que para acompañar a mi esposa, ¿no? Porque cuando estaba en marzo en Costa Rica me llamó, me dijo, mirá, la estamos internando a mamá. Ahora estaba en la selva en Iquitos, en Perú, y me llamó y me dijo, le estamos tocando un marcapasos. Y yo dije, y la sentía muy afligida, muy dolida, y dije, no, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, estoy haciendo la obra de Dios, estoy como loco predicando por todo lado y feliz de servir al Señor, pero bueno, es tiempo de estar con la familia, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo se llama su suegra para estar orando? Norma Llerena, en boliviano es Llerena, Llerena, con Elie. Mm, En bien. argentino es Llerena. Sí, sí, sí. Y bueno, ya que está, que nos está contando un poco acerca de usted, bueno, ¿dónde está? Bueno, cuéntenos, por favor. Bueno, yo nací ¿Dónde en Buenos nació? Aires, nací en ¿Qué edad tiene? Argentina hace 64 años, nací en Buenos Aires. Ajá. Y bueno, hasta la niñez fue normal entre fútbol, ahí jugaba con mi hermano en Defensores de Belgrano. Mi hermano fue un misionero también muy querido, falleció se está con el Señor a partir del 2022. Y bueno, con él jugábamos en Defensores de Belgrano, en el Bajo Belgrano, ahí cerca de la cancha de River. Ajá. Mi hermano era más grande que yo, tenía 7 años más que yo, y él llegó a jugar en River y después llegó a la primera de River, en la época del Beto Alonso, un equipazo que tenía River en aquel entonces, JJ López, Mira. unos jugadores bárbaros. Y ahí Pocho, le decíamos, él llegó a primera, pero se involucró en las drogas y se perdió en las drogas y me arrastró a mí. Yo tenía 12 años cuando pasó todo eso Ah, mira. y pasé muchos años en la esclavitud del alcohol las adicciones, hasta que, bueno, después nos fuimos a vivir al Brasil, estuvimos muchos años viviendo en Brasil, en una isla que se llamaba Saquarema. Mm. Ahí pasaron cosas muy graves que obligaron a huir, y cuando volví a mi casa en el año 78, yo me había ido cuando tenía 14 años de mi casa y volví cuando tenía 18 casi. Y cuando volví a casa en el año 78, sabiendo que el hogar de mis padres se iba a quebrar porque habían decidido divorciarse y eso, Ajá. encontré mi casa después de muchos años. Yo era chiquito, ¿no? Ya era Sí. jovencito. Encontré mi casa cambiada, mis padres que no discutían más, todo bien, viste, todo en orden. Yo decía, esto, están locos, se drogan, decía yo, porque es raro. Sí. Estaban muy bien, estaban, viste, ya demasiado bien. Y bueno, lo que pasó que en esos meses previos a que yo llegara, mi hermano se había quedado aún en Brasil, yo regresé a mi casa en Buenos Aires, ahí en Núñez, vivía en General Paz y Libertador, y mis padres habían conocido a Cristo en ese tiempo, ¿no? Primero a mi mamá, y luego mi mamá llevó a mi papá también recibió a Cristo, y fue un cambio notable para ellos. La iglesia se llama la Iglesia Cristiana Evangélica de Rivadavia, de los Hermanos Ajá. Libres.
En Libertador 86-50, mira, todavía me acuerdo, frente al Colegio Ragio, ahí al lado de la ESMA, de la tristemente famosa ESMA. Y Mira, bueno, y una iglesia en ese entonces tenía como 800 personas. Ahí había comenzado en su momento José Jordán el Instituto Bíblico de Palabra de Vida en esa iglesia. sí, Luego, con el tiempo, compraron la propiedad de San Miguel del Monte y se mudaron para allá. Pero al inicio, la iglesia esa era un avivamiento. Había tremendos misioneros, evangelistas, había un movimiento de evangelistas impresionante, impresionante era. Y bueno, yo llegué a esa iglesia por la oración del pueblo de Dios, ¿no? Porque cuando mis padres se convirtieron, sí. compartieron a los hermanos que tenían dos hijos, pero que no sabían dónde andábamos, porque en ese tiempo no había ni GPS, ni teléfono, ni nada, no había nada, era prehistoria. Era. Así que la iglesia empezó a orar por nosotros, ¿no? Y clamando a Dios por nuestra salvación. Ajá. Y al poco tiempo en Brasil se pudrió todo mal, o sea, se vino todo abajo lo que nosotros hacíamos, tuvimos que huir, hubo una persecución de bandas, de cosas raras. Ajá. Y yo aparecí en mi casa y con el pelo hasta la cintura. Ahora no me crecen ni los pelos de la nariz, pero en ese tiempo me crecía todo. Claro. Y yo era como un hippie, estaba todo el día. Me bañaba una vez al año y el día que me tocaba bañarme no había agua. Así que imagínate cómo era, ¿no? Tremendo. Era una tortura. Pero bueno, llegué a casa como estaba, como podía, y me empezaron a hablar de Cristo. Yo nunca había escuchado nada de Dios, de nada, de absolutamente de nada, de nada. Pero bueno, un día llegó un jueves a fin de, o principio de febrero fue, llegó un hermano que se llama Daniel, no, Carlos Abad, Carlos Abad. Carlos, un empresario de Medicus, una empresa de sanatorio, de salud, creo que tienen una clínica, pero no me acuerdo. Pero bueno, en ese entonces este hombre me predicó el Evangelio Claro. y me impactó totalmente. Me dijo que Dios me amaba así como yo estaba. Y yo pensaba y decía, Dios no me puede amar a mí, o sea, puede amar a, qué sé yo, a Teresa de Calcuta, a Batman, pero a mí no, un desastre era yo. Pero me impactó y me invitó el domingo a la iglesia. Y fui a la iglesia, el 5 de febrero de 1978. Entré al templo todo de saco y corbata y yo era una rata total, era un desastre absoluto. Vestido como vivía, fui como era, o sea, todo mal. Eran esas bancas largas, había tres filas de bancas, era grande el templo, Ujú. y cada banca tenía como 8 o 10 personas. Y yo me acuerdo que me senté y se pararon todos los que estaban al lado mío, se fueron todos, me quedé solo en la banca. Y bueno, yo no sabía nada. Yo sabía que fui a escuchar algo de Dios a un local, nada más, pero no entendía mucho. Claro. Pero predicó un hermano que se llamaba Bustamante, que no sé si estará todavía, no estará, nunca más supe de él. Y me impactó el Evangelio, me sacudió. Yo ya venía sacudido por lo que me había predicado Carlos Abad. Así que cuando hizo el llamado, tanto que hinchan de levantar la mano, de la oración, todas esas cosas, bueno, yo oré, levanté la mano, hice todo lo que hay que hacer y me convertí. Y bueno, y me quedé sentado ahí impactado por lo que había escuchado, se empezó a ir la gente y se me sentó al lado el hijo del anciano, del principal, que se llamaba Daniel Ibarbals. El anciano principal se llamaba Carlos Ibarbals, Sí, es conocido. una familia preciosa en el Evangelio. Hace poco Daniel me pescó por Facebook, por algún lado, y nos pusimos a charlar después de años. Y me preguntó si te morís ahora, ¿dónde irías? ¿Al cielo, al infierno? Yo le dije al infierno de cabeza, tenía todos los números comprados, no me faltaba ninguno. Y me dijo si quería tener el perdón de mis pecados. Yo cuando escuché eso, yo estaba tan sucio estaba, que cuando escuché la palabra perdón, limpieza, limpia conciencia,
yo dije, ¿será que se podrá hacer eso? Pues sería espectacular. Y me dijo que sí. Y esa noche, 8 menos cuarto más o menos, le recibí a Cristo como Salvador. Me llevó a un cuartito atrás del púlpito y me acuerdo 2 horas estuve llorando. Pobre pibe, estuvo mirándome 2 horas llorar. Y bueno, y fue impresionante. Me convertí a Cristo. Se me acabaron los dramas, pasaron cosas muy lindas. Llegué a casa y empecé a llamar por teléfono a todos mis amigos y les contaba lo poco que sabía que me había pasado. Escribí cartas para todos lados. Una de las cartas la escribí a mi hermano en Brasil y a los 2 meses mi hermano me contestó, porque así era el correo, ¿no? Era todo lento. Ujú. Y mi hermano me había puesto en la carta que él había decidido dejarse morir en la playa disecado como una estrella de mar. Mira, estaba re loco mi hermano. Y mi hermano se iba a dejar morir, estaba muy mal, estaba muy pasado de vuelta. Imagínate, de futbolista profesional de la primera Argentina, pesaba 38, 40 kilos, estaba hecho bolsa estaba. Bueno, lo fui a buscar a Brasil, pasó de todo, ¿no? Para ese viaje. Y ahí lo encontré, estuvimos una semana hablando, a la semana recibió a Cristo, con lo poco que yo sabía, porque yo no sabía mucho tampoco. Y volvimos a Buenos Aires, bueno, y ahí cambió todo. Ahí yo empecé a trabajar con él en Aerolíneas Argentinas, donde trabajaba mi mamá también. Mirá. Y había 10.000 empleados y empezamos a predicar el Evangelio a todos los empleados. Fue espectacular, fue una locura que hicimos entre los dos juntos. Él era mi jefe, así que imagínate lo que era ese turno de trabajo, era un desastre, pero nos hicimos miles de folletos, repartimos, predicamos por todos lados y en medio de todo eso, un día estaba yo en la iglesia de Rivadavia, empecé a congregarme y estaba muy animado, había un club bíblico, uno de los líderes del club bíblico era el negro González, Osvaldo González, que es misionero de Palabra de Vida, ya estamos todos viejos, ya, ¿no? Éramos todos jovencitos. Y en ese entonces yo le dije, ¿cómo sé qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Qué es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué querrá Dios de mí? Claro. Y me dijo una frase muy amplia que me dijo, bueno, lee la Biblia, ahí está la respuesta. Claro, pues la Biblia tiene 66 capítulos, tiene 66 libros, tiene 1088 capítulos, o sea, había un poquito para leer, ¿no? Pero bueno, el 1 de enero del 82 empecé a leer la Biblia a conciencia, leyendo 3 capítulos por día, se lee la Biblia en un año, ¿no? Así que empecé. La primera vez la leí en el 82. Hoy voy por la número 93 ya de leer la Biblia. Ah, bueno. Me apasionó la Biblia, me enloqueció Mirá. la Biblia. Me encanta la Biblia, la estoy todos los días aprendido. Y bueno, en ese entonces, el 29 de enero del 82, 29 días después de empezar, leyendo Deuteronomio 13, 3 y 4, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él serviréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a él seguiréis, a él serviréis. Eso fue como una bomba en mi cabeza, así, boom, me explotó algo en mi corazón y ese día me fui al aeropuerto, hablé con el gerente y renuncié a Aerolíneas y me fui a estudiar al Instituto Bíblico Palabra de Vida, la Palabra de Dios. Eso fue, empecé a estudiar el 2 de abril del 82, cuando empezó la Guerra de las Malvinas. Ajá. Opa. Yo era reservista del ejército, yo había hecho la colimba o el servicio militar en el 78, con Videla, Ajá. Matera y Agosti, con todo ese Ah. despiole que había en Argentina. Bueno, ahí me tocó el servicio militar en Granaderos. Y quedé como reservista, porque después en esos años también estaba la guerra con Chile, en el año 76, 77. Yo entré en el 78, había todo, y los guerrilleros, el ejército revolucionario del pueblo, estaban los montoneros, era un lío Argentina, pero maravilloso, ¿no? Un descontrol absoluto era. Pero bueno,
en ese entonces, en el 82, cuando empezó la guerra, yo pensé que me iban a llamar. Ujú. Pero bueno, vos sabés lo que pasó, la historia fue un desastre y llevaron a los chicos de 18 años nomás, sin experiencia. Bueno, fue muy, muy cruel todo, muy triste. Pero bueno, yo empecé otra guerra, que fue la guerra en mi corazón, estudiando la Biblia. Así que estudié el 82, el 83 y el 84. En el 84 fui a Perú a conocer porque había empezado a orar para servir a Dios en Perú. No conocía Perú ni nada, pero Dios lo puso en el corazón. Mira. Dios tocó mi corazón en el Perú. Toda una historia muy larga, pero toda una película, pero No, está bien, cuando está bueno. ahí en el 84, en las montañas de Moquegua, Dios me tocó el corazón con Éxodo 34:10. Imagínate, yo la Mm. Biblia me guió para todo, ¿no? Así que el versículo ese termina, será cosa tremenda la que yo haré contigo, ¿no? Y bueno, decidí servir al Señor en Perú, pero no sabía ni cómo, ni cuándo, ni por qué, ni nada. Volví al Instituto Bíblico, que todavía estaba estudiando en Palabra de Vida, ya estaba terminando, y ahí José Jordán me invitó a fundar, a comenzar Palabra de Vida Perú. Mm, mm. Y yo Mira, tenía 24 años, era un pibito, ¿no? Tenía recién casado. Tuvimos un tiempo largo en México con un misionero que se llama Leo Di Gilio, que era muy ah, amigo, había sido líder mío de club bíblico en la iglesia de Rivadavia, lo conocía mucho. qué historia, ¿eh? Así, y era un histórico poderoso, un evangelista poderoso. La esposa de Leo, Irma Di Gilio, Irma era la tía de mi esposa en aquel entonces. Así que nos fuimos a México con él y bueno, fue una locura, predicamos, por siempre fue predicar el Evangelio por todo lado, todo el tiempo, a toda hora, en todo lugar, con pintura, con lo que sea, predicamos por todos lados, hicimos una revolución ahí en el sur de México. En ese entonces Palabra de Vida México estaba en Mérida, en Yucatán, al lado del mar. Y bueno, fue impresionante y de ahí ya me tocó ir a Perú y el 1 de julio del 86 comencé Palabra de Vida Perú y fue un avivamiento total también. Predicamos por todo, fue espectacular. Luego llegaron las pruebas muy fuertes, muy duras, muy Ujú. terribles, y eso me obligó a volver a la Argentina en el año 93, por ahí fue 93, 94. Ese año murió mi papá. Y bueno, ahí enfrentamos situaciones muy duras, la que fue madre de mis hijos. En Perú me nacieron 3 hijos. Ok. La mayor, Claudia, nació en el 86, en el 88 nació Rebeca y en el 90 nació Pablito. Luego volvimos, en el 97 la que fue madre de mis hijos se fue de casa, abandonó la familia y se fue. Así que me tocó criar a mis 3 hijos solo. Me hice cargo de los chicos, vivía en Palabra de Vida y en San Miguel del Monte. Fue un tiempo duro, difícil, raro, pero fue una bendición. O sea, bueno, a través de la historia, si uno permanece en el Señor, las pruebas es lo que te habilita y te califica y te edifica para crecer, ¿no? Ujú. Aunque en el momento fue durísimo, pero bueno, Dios dio gracia y pude criar a los 3, ¿no? A través de Deuteronomio 5:29. Mira, por eso te digo que la Biblia hizo todo, ¿no? Fue una bendición. La Biblia decía ahí en Deuteronomio 5:29, dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? Y dice, para que a ellos, a mí y a sus hijos, les fuese bien para siempre. Y yo estaba solo con mis 3 hijos, rompiéndome la cabeza de cómo seguía la historia, Ujú. y dije, bueno, está bien, vos decís que yo te tema y que guarde todos los días todos tus mandamientos, firmamos. Mm. Pero vos dijiste que a mí y a mis hijos nos va a ir bien para siempre. Entonces, trato hecho. Y bueno, y así fue. Me entregué por completo a Dios.
fue una bendición ese tiempo estar en el Ministerio de Palabra de Vida, pude servir de todas formas, la parte legal, después fui administrador y siempre predicando el Evangelio por todos lados, ¿no? Teníamos un equipo, mi hija mayor, que tenía 11 años en ese momento, 12 años, era la que manejaba los equipos de sonido, Pablito era multimedia, Rebeca cantaba y yo predicaba. Ah, completo. Y así salimos adelante, o sea, en medio de la prueba, la predicación del Evangelio y el estar juntos fue extraordinario, fue muy lindo, fue durísimo, ¿no? Era una tortura china, pero ahora a lo lejos es extraordinario. Hoy pasó la vida, Claudia ya tiene 38, se casó con un pastor americano, sirve en el Señor en una iglesia gigante en West Palm Beach. Ujú. Rebeca se casó con un pastor suizo y está Ah, sirviendo al Señor allá en Zúrich, ¿no? Y Pablito ahora tiene 34, este año cumple 35, es misionero, evangelista, trabaja en las cárceles de Costa Rica a tiempo completo. desparramadísimo tan. Es un despiole. Pero bueno, está buenísimo porque a cada rato me rajo para todos lados, ¿no? Está piola eso. Es- Y tengo 9 nietos, tengo 3 gringos, 3 suizos y 3 costarricenses. Ya la mayor tiene 14 años y sirven al Señor con su papá. Es muy lindo todo. Hoy por hoy está todo bien, ¿no? Por la gracia y la misericordia de Dios. Casé a la primera, casé a Claudia, después casé, yo mismo la casé, fue muy emocionante. En Monte se casó en un hotel, la Posada Suiza, después se casó Rebeca y después se casó Pablito. Y me quedé más solo que en el Día de la Madre, ¿no? Claro. Y pasaron 17 años solo, después de que los chicos ya se fueron y todo, y bueno, empecé a orar porque no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Y bueno, y Dios tuvo misericordia y bueno, una hermana aquí en Bolivia, Carol Pacheco, la Ujú. conocí hace muchos años, pero bueno, en el 2013 le hablé y no se pudo resistir, ¿no? Y bueno, por la misericordia de Dios, el 16 de agosto del 2013 nos casamos, ya hace 12 años, mira vos, 12 años. Y bueno, y seguí como evangelista itinerante, solitario, predicando por todos lados, todo el tiempo, para todos los países, bueno, me invitan de todos lados. Y acá en Bolivia predicamos por todos lados. Ahora estoy enseñando el curso de discipulado que tengo, se llama Hasta que todos lleguemos, que es una bendición. Qué lindo. Y ahora lo estoy enseñando en una iglesia, los 14 lecciones. Y bueno, estoy metido de cabeza. Recién terminé un discipulado, recién llegué hace un ratito acá a casa y estoy Le doy. discipulando a un fisioterapeuta, un amigo, Milcom se llama. Mira, Y bueno, y ahí estoy metido predicando, discipulando y sirviendo al Señor en la iglesia local, ¿no? No como nada, como uno más, pero entregado por completo en la gracia de Dios a hacer todo lo que pueda para agradecerle a Dios todo lo que Dios me permitió vivir hasta el día de hoy, ¿no? Le debo absolutamente todo a Dios y como dijo Hudson Taylor, dijo, si tuviera 1000 vidas se las daría todas a Dios, ¿no? Y es verdad, ¿no? Porque Dios es bueno, ¿no? Y es un privilegio poder conocerlo y servirle también. de las veces que contó su testimonio en diferentes lados, iglesias, entrevistas, lugares donde fue, ¿qué de esos testimonios de usted, qué momento más le impacta en su vida? Que le emociona muchas veces contarlo cada vez que lo cuenta. Y yo creo que mi testimonio lo conté 7.948 millones de veces ya por todos lados, porque siempre que predico cuento mi testimonio, siempre, siempre, Claro. siempre, siempre. ¿Qué me impactó? Y me impactó lo que me pasó ese día en la iglesia, ¿no? Yo amo la iglesia local profundamente. Ajá. Si bien fui misionero mucho tiempo de una misión que no es iglesia, ¿no? Pero siempre estuve prendido a la iglesia local porque ahí me convertí y ahí fue la pregunta esa, ¿no? Si murieras hoy,
a dónde irías, ¿no? Y cuando yo pensé seriamente de que estaba condenado, ahí me largo a llorar siempre, me sacude pensar que Dios me haya amado a mí. No lo pude entender nunca, no lo entiendo hasta el día de hoy, y le agradezco a Dios que me haya dado la gracia de poder salir adelante y poder servirle. No, pues yo puse en mi Biblia, ¿viste? Pablo en Timoteo dice, yo soy el primero de los pecadores, puso, ¿no? Sí. Y yo abajo puse, yo soy el segundo, ¿no? O sea, yo tengo en claro lo que soy y lo que pasa en mi cabeza, en mi corazón, lo tengo muy, muy presente todo eso. Y también de dónde Dios me sacó. Acá ayudamos mucho a centros de rehabilitaciones. Estoy enganchado siempre con gente para ayudarlo a salir de las adicciones, ¿no? Por todos lados. Estoy prendido Ajá. con eso también. Es mi pasión, ¿no? Me acuerdo cuando Mauro se fue, Mauro Bravo, lo conocés, lo escuchaste, Mauro Bravo, Sí, seguro. sí, 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 sí. Sí, Cuando sí. Mauro empezó en Lehman, ahí en la provincia de Buenos Aires, yo ayudaba mucho al negro Olini, cuando estaba Pablo Riolo y estaba un montón de muchachos ahí, Ajá. Adrián Ferrari, estaba Fernando Soriano. Había un grupo de jóvenes que se habían convertido, que estaban ahí luchando, queriendo salir de las drogas. Fue un tiempo hermoso con Olini. Después Mauro decidió empezar allá en Lehman, en la provincia de Santa Fe, y ahí lo recontra ayudamos. También estuve todo prendido ahí. Después me tocó comprar donde está Calamuchita ahora, el centro de rehabilitación. Ok. Buscamos como 10 12 propiedades. Había un hombre, Fernández Perry se llamaba, que ya está con el señor, que él quería ofrendar para comprar una propiedad para el centro de rehabilitación, y a mí me tocó estar ahí en ese entonces, me tocó comprar esa propiedad con el gordo Clauser. Mirá vos, un histórico también. Estamos todos viejos. Pero siempre estuve prendido con los centros de rehabilitación, y ahí hicimos un trabajo muy lindo de preparar esa propiedad, y luego Mauro continuó con ese ministerio maravilloso hasta el día de hoy, sigue, ¿no? Y siempre estuve, y acá en Santa Cruz ayudo a un centro de rehabilitación que se llama Canaán, y Ujú. estoy metido también en toda la promoción. Nos metemos en los colegios, predicamos a cientos de miles de jóvenes acá en la ciudad y en todos lados, ¿no? En todos lados. Qué Pero lindo. Bien. haciendo prevención de drogas y alcoholismo en los colegios, que acá es un desastre, ¿no? Bolivia es un país productor de droga de todos los colores, así que es un descontrol eso. Pero bueno, es impresionante, ¿no? Cómo llega el Evangelio a través de todas estas miserias de la humanidad, ¿no? Wow, impresionante. Pablo, una historia tremenda. Estás unido con muchos lazos ahí. Como nos vamos contando, vas relacionando un montón de historias acá en Argentina que Dios te utilizó para poder sembrar y ahora estás ahí. Te pregunto, en esta experiencia que ya tenés de años sirviendo al Señor en el área de la adicción, ¿cómo crees que una persona que quiere trabajar en esa área, pues, adicciones en cuanto también le llamamos, ¿no? De alcohol, la droga, el tema de la pornografía, diferentes adicciones que hoy hay, ¿cómo pensás que tienes que ayudar a las personas? ¿Qué consejo le da a aquellos que quieren iniciar ministerio así, ayudando a personas? ¿Qué consejo le daría a vos? Y es un ministerio de fe muy Ajá. complicado, ¿no? Porque no es un ministerio para ganar plata, indudablemente, ¿no? Si alguien está ilusionado en hacerse millonario con eso, no. Qué bueno saberlo de entrada. Porque a veces gente se ilusiona con ministerios en que va a ser rico y famoso, pero no es así. Es un ministerio muy sacrificado, y Claro. siempre se empieza de a poco y con una mano atrás y otra adelante, y es todo fe, es todo gracia. Estoy muy conectado con un amigo también que salió de los centros de rehabilitación en Argentina, que se llama David Mariano. David está en Ujú. Córdoba, ¿no? Sí, sí, pudimos hacer Y, entrevistas. Sí. David la está luchando con el centro de rehabilitación Bethesda, ¿no? Y es un ministerio apasionante, que tenés que tener la pasión de ayudar a las personas y meterte donde ellos están,
donde ellos se mueven, donde ellos andan, donde uno anduvo, pues yo anduve ahí también. Yo vivía debajo de los puentes, comía de los tachos de basura, o sea, uno anduvo ahí y bueno, mayormente el que se mete en ese tipo de ayuda, de apoyo, estuvo y salió de ahí y tiene la Mm, experiencia de poder saber qué siente, cómo ayudarlo, cómo darle una mano en los momentos más difíciles, cuando tienen los síndromes de abstinencia. Y bueno, es todo muy sacrificado, muy fuerte todo ese ministerio, pero es maravilloso ver los frutos con los años, ¿no? O sea, es glorificado, pero Dios quiera que se levante mucha gente para poder levantar ministerios así, pero es muy sacrificado, es un ministerio de mucho compromiso, mucho compromiso. Comprometés no solamente tu vida, comprometés tu salud, tu economía, tenés que meter todo, ¿no? Y tu familia, indudablemente, ¿no? claro. Impresionante, Pablo. Comentanos también un poco, ahí en Bolivia, vos nos comentás que tenés puertas abiertas en el ministerio, compartiendo diferentes escuelas, diferentes lugares. ¿Cómo es predicar el Evangelio ahí en Bolivia? Contanos un poco. Yo sé que conocés también muchos misioneros, pastores de ahí y de los diferentes departamentos de Bolivia. Bueno, Bolivia es muy parecido al Perú. A mí me encantó el Mm, Perú. Yo trabajé 13 años, 13, 14 años en el Perú. Me encantó, me gustó el Perú. Me lo recorrí todo por tierra completo. Y bueno, en un momento, en el año 2007, mi hijo menor no estaba teniendo buenas juntas allá en Monte. Había muchos chicos con problemas de drogas y él era amigo de toda esa bandita que había ahí en ese entonces. Y hubo muchos temas también de hijos de misioneros también que cayeron en las drogas. Fue toda una época media extraña esa. Y ya mis hijas se habían casado, yo estaba solo con Pablito en Monte, yo era el administrador todavía. Y un día estaba en el escritorio trabajando con proyectos y planes y presupuestos y toda una historia de que había ahí de impresionante. Y dije, ¿qué hago acá? ¿No? ¿Qué hago? Yo soy evangelista, me pidieron ayuda por 3 meses porque el administrador anterior se había enfermado mal y quedó fuera de combate y me pidieron por 3 meses que me haga cargo de la administración hasta encontrar otro administrador y ya era el sexto año que estaba metido ahí, ¿no? Y Dios bendijo por todos lados, pues te puedo contar todo lo que pasaron esos años, fue extraordinario ahí en Palabra de Vida, cómo Dios proveyó y salimos de las deudas, y bueno, fue todo bárbaro. Pero yo dije, yo soy evangelista, ¿qué hago acá? Digo, yo estoy más loco que un caballo, así que dije, y Dios puso en la mente Bolivia, no sé por qué esas cosas de ¿ah? Dios. Así que llamé a un empresario amigo que ya está con el señor, a Juan Orihuela, y le dije, che, Juan, me tengo que ir a Santa Cruz 2 semanas. Le digo, ¿me bancás en tu casa? Sí, venite, vamos a predicar. Era anciano de una iglesia acá también, me hizo predicar hasta dormido. Así que llegué a Santa Cruz en el 2007 y bueno, oré al Señor y dije, bueno, hay que mover, más que nada para sacarlo a mi hijo también de todas las juntas y todo lo que andaba, ¿no? Pablito ya había terminado el secundario. Así que bueno, fue el momento de dejar Argentina y venirme acá a Bolivia, ¿no? De cero, de vuelta. Yo cada vez que me mudé de país regalé todos los muebles, regalé el auto. Yo tenía una camioneta nuevita, una Citroën, ¿cómo se llamaba? Bueno, qué sé yo cómo se llamaba, pero nuevita, me la habían regalado de concesionario, todo nuevo, y ofrendé todo, largué todo y empecé sin nada otra vez acá en Bolivia, en Cochabamba. Me mudé a Palabra de Vida, Bolivia. Y acá estuve desde 2008 hasta el 2012, y en 2012 ya renuncié a Palabra de Vida, salí del ministerio definitivamente, y en el 2013 formé una familia. En esos años hemos predicado también. Bolivia me la recorrí cada centímetro por tierra, todos los 9 departamentos, y Dios me permitió llegar a todos lados y pude llevar el Evangelio
en las comunidades, en la selva, en las montañas, a través de las iglesias y muchas veces empezando iglesias, yendo a comunidades. Ahora del 1 al 3 de agosto me interno en el Chaco, en el sur de Bolivia, con un cacique. Ah, bueno, saludos, Sí, bueno, saludos. bueno para vos, pero no sabés el calor que hace y estoy viejo. Ya este año cumplo 65, así que cuesta 65. todo ahora, ¿no? Ya duele todo. Duermo en el piso todavía, como lo que venga. Gracias a Dios la salud está intacta, no tengo nada de nada, no tomo pastillas para nada. Gracias a Dios está todo bien. Pero ahora vamos a hacer todo un trabajo, un mapeo del sur de Bolivia, todas las comunidades, aldeas, poblados, caseríos, pueblitos, ciudades no hay ahí, toda la parte del Chaco que le llaman como si fuera el Chaco argentino, ¿viste? Es así, todo seco, árido, no llueve nunca y bueno, ahí están los guaraníes, Ok, ¿no? Como Paraguay, pero bueno, esto es del sí, lado de sí. Bolivia. Así que todo el sur de Bolivia vamos a hacer toda una estrategia. Hay 4 caciques involucrados, 3 de ellos son creyentes, y Mirá, vamos a hacer un mapeo para poder, a través de la iglesia donde me estoy congregando ahora, se llama Río de Dios, acá en Santa Cruz. Ya estamos yendo, ya se llama Pampa Grande el lugar, se está yendo ahí, pero ahora está la posibilidad, vino el cacique acá a mi casa, estuvimos ujú, charlando y decidieron que me tienen como el evangelista eso de película, ¿no? O sea, vino acá a mi casa y yo vivo en una casa bonita acá que es de mi esposa, este no es mío, pero eh, el cacique decía, este hombre es rico, dice, es como claro. Abraham, Dios lo bendice, es una película bárbara, ¿no? Y le decía a los ancianos de la iglesia que fueron ahora hace poco, le dijeron, ¿y cuánto cobra el hombre, no? Y dónde hay que hospedarlo, y hay que buscarlo en helicóptero, ¿viste? Es una película se hizo el hombre este, pero le dijimos, no, dejate hinchar, vamos a ir a predicar. Así que eso es lo último ahora, que va a venir ahora en un par de meses, que estoy emocionado esperando ese momento, porque a mí me gusta la obra misionera de Ok, campo, no. Me gustan las ciudades, predico en todos lados, no tengo problema, pero me gusta la obra misionera donde no hay nada, donde no fue ok, nadie. Y eso me apasiona. Bolivia es un campo misionero espectacular, ¿no? Es maravilloso, una gente muy bonita. En Bolivia hay 24 idiomas diferentes, ujú, 24 etnias de las más grandes y 42, 44 más pequeñas con idiomas propios. Son etnias, ¿no? Es ir y hacer discípulos a todas las naciones. La palabra nación es la palabra etnos, de donde derivan las etnias. Hay 196 países más o menos, si se cuenta Vaticano, Luxemburgo, todo eso, pero hay ujú, 18.300 etnias. Y más de la mitad de esas etnias todavía no fueron alcanzadas, ¿no? Entonces hay todavía para divertirse, ¿no? Hay mucho trabajo y cada vez menos misioneros, ¿no? Cada vez más youtubers y menos misioneros. Entonces estamos discipulando uno a uno y tratando de motivar a todo lo que tenemos al alcance para hacerlo salir a la obra misionera con una mano atrás y una adelante como salimos nosotros en su momento, ¿no? Y bueno, Bolivia es un país complejo por los temas políticos, ¿no? Es un lío bárbaro. A cada rato bloquean las carreteras, falta el combustible, o sea, para hacer viaje al interior de Bolivia es una película de terror, pero uno se le inventa, ¿no? Y claro, se hace trabajo. Y bueno, son la parte del altiplano, ¿no? Que es complicado, 4.000 metros en La Paz, 4.200 en Potosí, 3.800 en Oruro, y la altura no me hace nada, gracias a Dios, así que qué todo el bárbaro. tiempo estoy viajando por todos esos lugares, y después la zona donde vivo yo, que es el oriente, que es la selva, la parte tropical, que hace mucho calor. Ahora está un poquito más fresco porque es la temporada de invierno, ¿no?
que está viniendo. Los fríos de Argentina repercuten acá, pero mayormente hace 38, 40 grados todos los días, es un horno maravilloso esto. Pero bueno, de acá para arriba, para el norte, está lo que se llama el Beni y Pando, que es la frontera con Brasil, el Mato Grosso, toda la parte muy, muy lleno de narcotráfico, todos los lugares, es un lío bárbaro, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y después la parte para el sur está Paraguay y Argentina, ¿no? Y bueno, todo eso es el lugar más caliente y la parte del altiplano más frío, ¿no? El departamento de Chuquisaca, que la capital es Sucre, y después está Cochabamba, es un clima muy bonito, y después ya subís a las alturas que hace mucho frío. En un lugar que se llama Laguna Roja, que es frontera Argentina, Chile, Bolivia, hizo 17 bajo cero antes de ayer. Wow. O sea, por eso son lugares que tenés que estar dispuesto a ir a los distintos climas, ¿no? Pues acá hace mucho calor y en el altiplano hace mucho frío. Y bueno, las alturas también influencian, pero la gente es maravillosa. Por donde vas, está todo abierto. Vas a los colegios, te dejan predicar en los colegios, en las universidades te dan permiso. Y bueno, como nosotros nos metemos en todos lados, yo me meto en todos lados, te dan opción. Así que no, nunca me negaron el permiso para predicar, nunca, nunca. Siempre fue una aventura todo esto y a mí me gusta predicar. Ahora últimamente utilizo un cubo evangelístico grandote que conseguí en Ajá. Estados Unidos y ya lo hice, lo dejé redondo al cubo, ya lo maté, ¿no? Que a cada rato estamos. Pero bueno, paralelamente hace poco, gracias a la esposa de Carlos Alemán, Viviana Alemán, ella me metió en Amazon el curso de discipulado y me lo diseñó más bonito. Qué va. Y bueno, con ese libro estoy metiéndome, este es el Hasta que todos lleguemos, se llama. Con este Contanos. libro son 1.400, 1.500 personas que disipulo por año, ¿no? No Ah, solamente acá en Bolivia, trabajo mucho en el Perú. En Perú tengo mucha puerta abierta, gracias a Dios. Y también en Costa Rica, donde está mi hijo, en Suiza metí el libro, en Estados Unidos lo enseñé en 2 iglesias y es una bendición, ¿no? Y acá en Bolivia por todos lados. Entonces, vamos de la mano del evangelismo y del discipulado todo el tiempo, motivando a la gente y capacitándolos en el evangelio. Y leo mucho la Biblia, ¿no? Y la oración, las 4 patas del evangelio: oración, Biblia, evangelismo y discipulado. Si eso funciona, el cristianismo avanza. Si eso se duerme, se forman religiones en vez de cristianismo. Y mm, viven en 4 paredes y dejan de salir afuera, ¿no? Y los inconversos están afuera, no están adentro de la iglesia. Así que hay que salir a buscar y salir a, como decía el Señor, ¿no? Os haré que seáis pescadores de hombres. Y en eso estamos, ¿no? Con las redes, con las cañas, con lo que venga, ¿no? Pero pescamos todo el tiempo y animamos y motivamos y sacamos a la gente a predicar. Y bueno, y estoy enamorado de la iglesia donde me congrego también y estamos haciendo un trabajo muy lindo y estamos juntos casi todos los días. Ahora, para motivar a la reunión de oración, viste que a la reunión de oración ahora no va ni nadie, va, viste que ni amenazado de muerte van a la reunión de oración ahora. Este jueves voy a hacer el chori oración, se llama. Vamos a hacer ah, choripanes, y sí, si no queda otra. Vamos a hacer choripanes y estoy invitando a todos y por los choris van a venir, porque hay un hambre total, así que van a venir. Y ahí los hago orar, por lo menos, qué sé yo, viste, me lo estoy inventando porque la cosa está rara, ¿viste? Como está ahora el cristianismo, está muy raro todo, muy, muy dormido, muy frío, muy extraño, ¿no? La gente le cuesta mucho leer la Biblia, las reuniones de oración están, ¿viste? Casi vacías, es raro. Invitás a predicar el Evangelio, el único que viene
es el diablo, ¿viste? Porque los demás no vienen. Es raro ahora, ¿viste? Pero bueno, ahí perseveramos y empujamos y seguimos y estoy muy animado, ¿no? Feliz acá en Bolivia sirviendo al Señor y con mi esposa, con todas las cosas que tenemos. Dios nos da de todo también, ¿no? No nos Claro, falta claro. nada, gracias a Dios. Dios es bueno, Dios es bueno y es maravilloso, ¿no? Entonces le damos con todo lo que podemos. Pablo, contando acerca del libro, seguramente tantas veces que ya lo diste, ¿cuáles son los títulos que hay que das en el libro? Deben ser 3 o 14 o 15, me supongo yo, por ese libro. Sí, son 14 lecciones, 14 es un libro de discipulado. Es para, ¿Ah? vos imaginate que es un libro básico para el Ujú. creyente nuevo, para el recién convertido, ¿no? Pero cuando lo doy en las iglesias, parece que fuera Billy Graham cuando lo enseño, porque o sea, hay tanta debilidad y tanta pobreza espiritual hoy por hoy que se volvió a los rudimentos, ¿viste? Como dice en Hebreo capítulo 5, como que otra vez Sí, volvieron a los rudimentos, y cuando enseñé estas cosas parece que fueras un profeta del Antiguo Testamento, pero son cosas básicas. Pero el primero es seguridad de salvación, ¿viste? La doctrina de la seguridad de salvación está muy atacada hoy, ¿viste? Hay claro, claro, sí. mucho grupo que no cree en la seguridad de salvación y que la cuestionan todavía, ¿no? Y Pablo le dijo a Timoteo ahí en 2 Timoteo 4 que prediques la palabra con toda doctrina, ¿viste? Porque llegará tiempo que no sufrirán la sana doctrina. Así que el primero es seguridad de salvación y tardo 14 lecciones para avanzar porque te hacen 100.000 preguntas, ¿viste? Y creen que se Ah, pierde. mira. Pero bueno, cuando logramos pasar la primera lección, la segunda es tener un tiempo devocional que Ajá. implica yo oro a Dios y hablo con Él y Dios me habla a mí a través de la Biblia. Después viene el creyente de rodillas, que es la oración, un estudio sobre la oración. Después viene no solo de pan, que es el estudio sobre la palabra de Dios. Y ahí influenciamos para que empiecen a leer la Biblia todos los Ujú. días, ¿no? Y bueno, ahí metemos mucha fuerza. Yo hago 1.000 hojitas de esta en imprenta, que es el plan de lectura bíblica, ¿no? Ah, Yo mira. todos los años leo 4 veces la Biblia, ahí está todo marcadito, todo. Trabajo mucho con mi Biblia, así que como yo leo y con mi pasado, que tengo menos neuronas que un pato por la vida que me tocó llevar, los Ok. vuelvo locos para que lean la Biblia, los trastorno, los llamo por teléfono, les mando WhatsApp, les mando un dron, cualquier cosa para motivarlos a leer la Biblia. Porque cuando el creyente mete la cabeza en la Biblia cambia todo, ¿viste? Mm. Cambia el cristianismo, se comprometen con Dios. La Biblia sola trabaja. Es como el arca de Jehová en el Antiguo Testamento, cuando la dejaban sola, los mataba a todos. Bueno, la Biblia solita trabaja en la mente y en el corazón y le transforma la vida a la gente. Así que el cuarto es el tema de la Biblia y el quinto ya es el señorío de Cristo, ya es un compromiso, ya no solamente Jesús es Salvador, pero ahora Jesús quiere ser el Señor, el dueño, el amo de tu vida. Así que te tenés que someter a Dios y tenés que vivir de acuerdo a sus mandatos. Y bueno, y después continúa con muchos temas sobre la lucha con el pecado, ¿no? La lucha diaria, el tema de la tentación, que más afecta al corazón, el tema de un cambio de mente en cuanto al sexo, en cuanto a la honradez, en cuanto al dinero, ¿viste? Ya te metes en la vida de la persona para que cambien la mala forma que tienen de vivir. Y bueno, y después ya se mete con el tema del bautismo, un estudio sobre el tema del bautismo, un estudio sobre la predicación del Evangelio, un estudio sobre la congregarse, que implica congregarse, que no es solamente asistir, sino ser una parte activa en la iglesia local. Y después el último es el tema es un tema que habla sobre que el cristianismo es difícil, que no es un camino fácil, que no es que El pare de costo de seguir. sufrir. Y claro, viste, ahora está todo muy sobre el tema de la prosperidad, el tema del pare de sufrir, el tema de que
con Dios te va a ir todo bien. E indudablemente te va bien, pero no es así, todo fácil, todo sencillo, ¿no? Tenés que someterte a Dios y se enfrentan muchas aflicciones y muchos enemigos, ¿no? Entonces, no es un camino, se llama un camino difícil el último estudio, y justamente preparar a la gente para lo que viene. Después de eso estoy armando el segundo libro, que todavía no lo saqué por falta Ah, de qué bueno, tiempo. ¿Eh? qué bueno. ¿Qué cantidad de páginas tiene este primer libro? No, son 14 lecciones, cada lección tiene dos páginas, son 28 o 30 páginas, no tienen Ah, más de eso. Es cortito al mentón, te digo, es muy dinámico el libro eh, es muy y intencional, bueno, Pablo, el hecho de poner el bautismo en el final de todo y no ponerlo, viste que mayormente los discipulados lo suelen poner en segundo o tercer lugar, las lecciones, lo pones al final en tu coso, o sea, y enseñas está todo para... en la lección número 8 de las Ah, 14. Lo que pasa que hasta que no entienden un poco qué es el cristianismo y lo que implica el cristianismo, viste, a veces se bautizan y no entienden por qué. ¿Sabés la cantidad de veces? Pero la cantidad de veces que armamos bautismo, tenemos un lugar acá en Santa Cruz que tiene una piscina y, viste, la tenemos a disposición. La cantidad ok, de veces que armamos bautismo y se quieren bautizar todo lo que eran bautizados ya, porque cuando se bautizaron no entendieron nada de por qué se bautizaron. ¿Sabés la cantidad de veces que tuve que bautizar a todos los bautizados porque no entienden nada? Bueno, la figura es meterlos un poco en claro. la oración, en la Biblia, en el señorío de Cristo, para que cuando tomen la decisión del bautismo entiendan que no lo hacen para simplemente mojarse, sino porque es un compromiso de por vida para Dios, con Dios, ¿no? O sea, no es simplemente ir a la iglesia, es un compromiso total, absoluto, ¿no? Espectacular. Bueno, una aclaración que quería preguntar. Está bueno. Muy bueno. Así que se viene el segundo libro, sería lindo. Así que el primer libro se puede conseguir por Amazon. Uno lo puede bajar, comprarlo ahí y Sí, tenerlo ya. sí, sí, sí. Ah, genial, En genial. Amazon, en Estados Unidos, me pidieron que los fondos vayan para ayudar a los refugiados ucranianos por el tema de la guerra, porque hay cualquier cantidad de niños que están refugiados en distintos, aún en Rumania, ¿no? Un país limítrofe, y hay, en la propia palabra de vida, me pidieron ayuda con eso y yo, no tengo problema, yo no vivo de esto, gracias a Dios, Dios me provee. Yo hace 12 años que no cobro sueldo, no tengo sustento, nunca más tuve sustento desde que salí de palabra de vida. La última frase que me dijeron es ¿y a quién, de qué vas a vivir y a quién le vas a predicar? Me dijeron, ¿no? Como, pero bueno, indudablemente Dios me provee todo. Yo no tengo sueldo, no tengo bono, no tengo sustento, ninguna misión, ninguna iglesia. La iglesia donde yo me congrego soy uno más, no pido nada, pero Dios es fiel, ¿no? Y me ha sostenido y me mantiene y no me falta, al contrario, sobreabundo en todo, ¿no? Por la misericordia de Dios, pero son decisiones de fe y bueno, a eso invitamos a la gente, a que vivan con una vida de oración ferviente, amando la palabra de Dios, leyéndola todos los días, saliendo a predicar para todos lados y discipulando gente por todos lados, ¿no? Y es impresionante como Dios abre puertas. Aparezco en cualquier país, en cualquier lado, en hoteles, con aviones, me llevan para todo, me tratan como si fuera un príncipe. Pero bueno, eso es Dios, ¿no? O sea, uno no hace nada, yo no cobro nada. Siempre me preguntan, ¿cuál es tu tarifa? Y yo le digo, yo no soy prostituto, o sea, yo no cobro nada. Yo voy y Claro. predico, nada más, ¿no? El don de evangelista lo descubriste cuando tenías joven después de convertirte. ¿En qué momento descubriste? Porque fuiste estudiando la Biblia de que te convertiste, todavía no entendía que era el don de evangelista, pero ¿en qué momento descubriste que era tu don y cómo te diste cuenta de ese don? Y fue muy fuerte. A El ver. segundo día que recibí a Cristo, yo recibí a Cristo el domingo, el lunes fui a trabajar y me paré en el bus, en el bondi, en el micro, en el colectivo. Yo tomaba la línea 130 para ir al aeroparque
y me paré ahí, empecé a predicar, le pedí permiso al Fercho, al chofer, Mm. y me dijo que sí, y ahí conté lo poco que yo sabía, o sea, que yo era un muchacho con problemas de adicciones y le pedí perdón a Dios, Dios me limpió el corazón, y si usted quiere puede también pedirle perdón a Dios por sus pecados y puede recibir a Cristo, y así empecé solo, o sea, nadie me dijo que tenía que hacerlo y nada, pero todo lo que estaban al lado mío decían, mirá, es evangelista, es evangelista. Yo no entendía nada de que es evangelista ni nada, yo predicaba. Y empecé me acuerdo, mi mamá tenía muchísimos gerentes, amigos, gente de mucha plata, amigos de ellos vivían en la clase alta. Y, y me empezó a llevar por todos lados a predicarle a esta gente y era impresionante, era maravilloso. Y me encantó predicar el Evangelio y empezó un montón de gente alrededor a recibir a Cristo y era una locura. Después mi primer ministerio en la iglesia donde me convertí fue limpiar los baños, me acuerdo. Le dije al pastor, quiero servir al Señor. Me dijo, bueno, anda a lavar los baños. Eran 800 personas, había un montón de baños. ¿Sabés cómo quedaban esos baños? Con Quique Espósito, un hermano querido que ahora está en la iglesia de Saber, bueno, histórico, un anciano histórico. Con él Ajá. limpiamos la iglesia de Rivadavia, 4 pisos, era grande la iglesia, gigante. Y mi segundo trabajo fue, el pastor un día, el anciano me dijo un día, bueno, ya está bien con los baños, vas a ser el encargado de evangelismo. Opa. Porque yo salía solo a predicar el evangelio, yo le metía, yo no entendía nada de lo técnico todavía, Claro, claro. pero había una pasión adentro insoportable. Así que me acuerdo que empezamos el barrio, lo hicimos casa por casa, hay edificios gigantes ahí de 20 pisos, 30 pisos. En aquel entonces no había portero eléctrico, ¿viste? No. Y yo en el barrio donde vivía le había robado a todo el mundo, todo, ¿viste? Eso era otra película, pero antes de la leche, venía el lechero a tu casa, era otro mundo, era, ¿no? Y dejaban la plata bajo una botella verde de leche para que el lechero venga, agarre la plata y le deje la otra botella de leche. Imagínate, si dejas eso hoy no te quedan ni las baldosas. Claro, claro. Pero lo mismo con el sodero te dejaba el cajón de soda y te dejaba la plata abajo y el tipo agarraba la plata. Bueno, yo limpiaba todas las platas de toda la botella, de todos los cajones de soda. Bueno, yo era el malandra del barrio y cuando me convertí, que me corté el pelo y todo eso, fue un impacto para el barrio porque me conocían, sabían quién era yo. Así que fue muy lindo. Prediqué todo el barrio casa por casa, todo, todo. Había veces que venían gente de la iglesia, había días que no venía nadie y yo salía solo igual y ganaba más alma cuando salía solo que con la... Por eso ni quería que vengan ya, porque me gustaba ver la cantidad y te invitaban a entrar a las casas, te servían cosas y charlábamos 1000 horas con la gente del barrio. Y bueno, eso fue como, después, bueno, se fue perfeccionando el tema, ¿no? Aprendí métodos de evangelismo, aprendí a usar mejor los folletos, después me enseñaron en el Instituto Bíblico, aprendí a predicar con pinturas, con al aire libre, eso fue una locura, con eso predicamos por todos lados. Después con el tiempo fui conociendo y entendiendo qué era todo eso, pero fue muy natural todo, fue muy de gratitud contarle a la gente cómo yo había sido liberado y cómo ellos se podían liberar del pecado y de la esclavitud, ¿no? Fue eso, no más que eso. Mm. O sea que hoy por hoy estás, me contaste que sos un miembro más en la iglesia, no estás como pastor o anciano en la iglesia, estás evangelizando y enseñando la palabra ahí dentro de tu comunidad de la iglesia, No, o estás ¿sabés como por qué anciano. no? ¿Sabés por qué no? Porque quiero tener libertad de movimiento. Ok. Viste, de repente el otro día me llamaron de Iquitos, porque la selva en Perú. Tenía una gana de ir al Perú. Y un pastor me dijo, un pastor Edson de una iglesia bíblica bautista ahí en Lima, me dijo, hablé de vos y quieren escucharte en una reunión de 35 iglesias ahí en Iquitos.
¿te animás? Y yo me rajo, yo al otro día ya estoy con la valijita hecha y con el pasaporte en la mano, me la tomo. O sea, no quiero tener hoy por hoy, después de estar 30 años en Palabra de Vida estuve, ¿no? O sea, no fueron 2 meses. No quiero tener ningún tipo de atadura con nadie, por eso no agarro sustento de nadie tampoco, ¿no? No quiero limitar mi agenda a una sola cosa. Quiero estar disponible para lo que venga y Mm, cuando alguien llama y pide ayuda en cualquier lado, me voy, me rajo. Bueno, ahora paré un poco por el tema de la salud de mi suegra y estar claro. con mi esposa y parar un poco la locura, pero si no, de los 12 meses, 8 9 meses estoy afuera. O sea, es un, pero bueno, la salud todavía aguanta, ¿no? La otra vez le dije a mi esposa, le dije, este año cumplo 65 pirulos, le dije, ¿no? Y Claro. mayormente a esa edad la gente se jubila. Sí, Así sí. que, ¿qué te parece si paro y ya me quedo quieto, ¿no? Y me dijo con mucho amor, me miró y me dijo, dos cosas te voy a decir, me dijo, ¿no? Y viste, a las esposas hay que escucharla porque si no sonaste, ¿viste? Es así. Bien, de parte de Dios. Claro, no mandan, pero más o menos. Entonces uno tiene que también, ¿no? Sobrevivir en todo este tema, ¿no? Entonces, me dijo dos cosas, me dijo. Uno, el don que vos tenés es muy tuyo, me dice. Vos tenés llegada a la gente, te metés en cualquier lado, predicás en cualquier lado, dormís en cualquier lado, comés lo que te dan. O sea, vos no tenés mucha vuelta, me dice. Y vos tenés resultados y Dios te bendice y yo veo que tenés un llamado grande como una casa, me dice. Así que ¿cómo te vas a jubilar? Me dice, tu límite es la salud. O sea, cuando te digan tenés cáncer, tenés que hacer quimioterapia, o te tienen que cortar una pierna, o te tienen que cortar la cabeza, qué sé yo, ahí vas a tener que parar sí o sí. Pero mientras estés bien, dale nomás. Número uno, me dijo. Número dos, si yo te tengo en casa como sos vos, que te movés para todos lados, me vas a volver loca, me dijo. Así que tomate ya, anda a predicar, me dijo, rajá de acá, me dijo. ¿No? Entonces entendí el mensaje, ¿no? Claro, claro. Y Así que eso, ahí Pablo, y eso no implica, Pablo, también, viste, que no sé si te habrá pasado en toda esta historia de ministerio, claro, que gente no te haya comprendido, Pablo. Qué rico mate, te está tomando un tereré, no sé, pero está rico, ¿sabes? Yo no tengo nada acá. hace Eh, calor. Ese calor, mirá, tengo agua acá nomás. No sé si te habrá pasado en tu historia, seguramente, el tema de que no sos comprendido por cierto hermano, de que te crees un llanero solitario. Vos siempre estás rindiendo cuenta, a pesar de que tenés esta capacidad, esta libertad de hacerlo, de moverte donde vos consideres que Dios te está guiando y abriendo las puertas, ¿no? No estás como un llanero, siempre estás rindiendo cuenta al anciano, al pastor de la iglesia donde te congregás. Obvio No, eso, ¿no? todo lo hago a través de la iglesia local, todo. No me muevo solo nunca, ¿no? Siempre estoy atrás o en medio o de parte de una iglesia local y a donde voy a predicar voy con la gente de la iglesia y trato de influenciar, de motivar y bueno, uno también es motivado, influenciado, bendecido por la comunión con los hermanos. Pero siempre es a través de la iglesia local. O sea, todo lo que hago donde voy es siempre, amo profundamente la iglesia local y me estoy comprometido con la iglesia local y me encanta la gente, me encanta estar con la gente y nos reímos mucho, comemos asado hasta aburrirnos también, ¿no? O sea, inventamos comida, inventamos parrilla, inventamos lo que sea, pero siempre fue así, o sea, no empecé acá, ¿no? O sea, siempre fue, todos los que estuvieron cerca engordaron, ¿no? Porque siempre, y Dios provee todo siempre, o sea, no, Dios no está en crisis, ¿no? O sea, vivimos en una época rara, que falta todo, pero gracias a Dios no falta nada y tenemos la libertad y los medios también para movernos, ¿no? Y Dios va bendiciendo. Si bien no tengo sueldo, pero está todo bien, ¿viste? Y está todo, Dios es fiel. Pero sí hemos tenido unos líos bárbaros, ¿eh? Me han echado de unos lugares maravillosos también. Ah, mira. Uf, tuvimos cada historia, cada... Sin decir nombre, por supuesto. Tiene un costo esto de llevar el evangelio, ¿no? ¿Te ha pasado que quizás te han insultado, perseguido, amenazado, diferente? Tuvo un costo todo este tiempo llevar Y el la, evangelio.
Pablo le dijo a Timoteo, todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. O sea, el costo fue altísimo. O sea, cuando la mamá de mis hijos se fue un golpazo tremendo. Después cuando volví, o sea, indudablemente me tuve que divorciar en aquel entonces porque ella, bueno, me engañó con 6 personas distintas. Fue durísimo todo lo que me tocó vivir. Intenté salvar el matrimonio de toda forma y manera, luché por todos lados, pero bueno, no hubo forma y después ya la cosa fue muy complicada. Aún en aquel tiempo el director de Palabra Vida Argentina me pagó el divorcio, porque ya la situación, todos se dan cuenta que me tenía que divorciar, menos yo, ¿viste? Porque yo no quería salvar la familia, pero bueno, no se pudo, no hubo forma, fue un desastre todo. Pero cuando volví después del shock que fue todo eso, fue muy duro, fue muy difícil. Fueron un año que estuve muy golpeado, muy tirado por el piso, muy fuerte fue todo eso, fue un golpe muy fuerte. Gracias a Dios que tenía a los chicos conmigo, ¿viste? Y eso me obligaba a estar vivo y a hacer la comida todos los días, a lavarle la ropa para el colegio, a hacer las tareas con ellos, ¿viste? O sea, limpiar mi casa. Yo no dejé entrar a ninguna mujer por muchos años porque quedé con un trauma, ¿viste? Que aparecía una mujer y le sacaba un crucifijo, más o menos como a Drácula, ¿viste? Tremendo. Pero bueno, después la vida fue pasando, pero los primeros tiempos fueron durísimos. Después cuando empecé a volver y empecé a predicar de vuelta, todos me criticaban de que cómo le dan permiso a predicar a un divorciado, ¿viste? O sea, y me Claro. volvieron loco. Decir que a mí me importa, ¿viste? Yo voy para adelante, ¿qué va a hacer? ¿Viste? Decir lo que quiera, yo le tengo que dar cuenta a Dios. Romanos 14:12 dice, cada uno dará a Dios cuenta de sí. O sea, yo voy a estar frente a los ojos de fuego del Señor y yo voy a tener que poner la cara por mí, no por lo demás. Ni nadie va a poner la cara por mí, soy yo y Dios, Dios y yo. Entonces yo tengo en claro que tengo una misión. Dios me dio esa capacidad. Pablo en Hechos 20:24 dice, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Después dice el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo tenía en claro que tenía un ministerio que recibió del Señor Jesús y todos nosotros, todo creyente tiene eso, que tiene que descubrirlo a través de la comunión con la Biblia. Y una vez que encontrás y descubrís cuál es ese ministerio que Dios te dio, matate ahí, quemá tu vida, entregá todo, vendé todo, es la perla de gran precio. Y ahí hay que darlo todo, absolutamente todo y un poco más, ¿viste? Porque de eso voy a dar cuenta, no de otra cosa, pero de eso voy a dar cuenta. Y bueno, Pablo en su momento dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él terminó la carrera, ¿viste? En un momento Jesucristo en Juan 4:34 dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y en Juan 17:4 dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Desde el Señor Jesucristo hasta Pablo y hasta todos, tenemos una tarea como cristiano que nos dio el Espíritu Santo a través de los dones espirituales para ejercer. Y cada uno tiene un ministerio, son esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, de Efesios. Que claramente Dios me dio una tarea a mí, Dios te dio una tarea a vos, y Dios nos dio a cada creyente una tarea determinada que uno la tiene que descubrir y vamos para adelante. O sea, no hay nada que hacer y hay que hacerla y hay que avanzar. Cada uno tiene una función. No todos somos misioneros, no todos somos evangelistas, no todos somos pastores, no todos somos maestros. O sea, si todos fuéramos misioneros y te enfermas de la cabeza y te tiene que operar del cerebro un misionero, te vas a morir 10 veces. O Sí. sea, todos Solemos tenemos, decir. y claro, todos tenemos una tarea, una función, un lugar en la vida y en ese lugar en la vida hay que meter la palabra de Dios, donde estés, Exacto. en lo que te toque. Entonces, por eso el que está en el hospital y es doctor tiene que ganar a todos sus compañeros, el que está en la universidad como profesor tiene que ganar a todos los profesores, el que está
cada uno en su puesto y en su lugar tiene que ser un vocero, ¿no? Y bueno, de eso se trata el cristianismo, ¿no? Como hacían en el libro de los Hechos, o sea, Exacto. donde andaban predicaban todo por todos lados, o sea, eso es lo que se perdió, eso es lo que uno, qué sé yo veo eso y trato de motivar, pero el eje central es que han dejado de leer la Biblia, ¿no? Y mucho cristiano no lee la Biblia y lo que genera la pasión es la palabra de Dios, no son los dones ni es uno, es Dios a través de la Biblia. Entonces hay que volver otra vez a motivar a que vuelvan a leer la Biblia y le den lugar a Dios y ahí viene todo, ¿no? Exacto. Impresionante, Pablo. La verdad que me hace reflexionar. Siempre creo que los que escuchan también están reflexionando. ¿Cómo se enciende esa pasión por la misión, el evangelismo, el discipulado? Y por sobre todo, conociendo más a Jesucristo, conociendo su palabra y pasando tiempo en oración, no hay secreto, no hay magia. No, Pasando no. tiempo con Él, estar en intimidad, que Dios, vos experimente, que Dios te hable como lo hacía Pablo. Y qué maravilloso que nos recuerde esto. Y vos sabés que mientras compartías, Pablo, el tiempo se nos fue. Me gustaría seguir hablando, podríamos seguir hablando una hora más, pero bueno, conectado entrevista dura entre 45 minutos y una hora, solemos, así. Y ya nos pasamos. Para no sacarte más tiempo también a vos. Y todo esto lleva a esta pregunta que suelo hacerlo a todos. Y yo creo que tengo ya tenemos la respuesta con todo lo que dijiste. Si te tocaría partir, porque nos repetiste un par de veces que tenés 65 años, ¿no? Ya nos hablaste de enfermedades, problemas que puedes llegar a tener, que te puede llegar a parar, pero estás bien de salud, gracias a Dios. Si Dios te regala vida, si no viene antes Jesucristo, ¿no? Y te tocara partir y te tuvieran que poner una frase que resuma tu vida en la lápida, ¿cuál sería esa frase? ¿La pensaste alguna vez? Y que Boca gane el Mundial de Clubes, sería. Tremenda. Claro, eso sería, ¿no? Sería un milagro total eso, ¿no? Más milagro que la segunda venida de Cristo sería eso. Pero bueno, no, indudablemente yo personalmente tengo, viste, con esos versículos de, para mí el vivir es Cristo, es morir de ganancia y estar con Ajá, Cristo es muchísimo mejor. Y eso lo dijo uno que estuvo en el cielo. O sea, Pablo fue ahí en Corintios, dice que estuvo hace 14 años, me fui al cielo, dijo, ¿no? O sea, él quería rajarse a cada rato, ¿no? Y tenía la venida de Cristo muy esperando todo el tiempo para irse, ¿no? Indudablemente, yo tengo una gana bárbara, te digo la verdad, sin nada, ¿no? De por medio, pero tengo una gana bárbara de estar en la casa que me preparó ahí en Juan 14, ¿no? En la ajá. casa de mi padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y yo creo que cuando él termina la casa te llama, ¿no? Como se van muriendo todos los hermanos queridos y van partiendo, ya van a hacer, a tomar posesión de la casa, ¿no? Pero la verdad que tengo una gana bárbara de estar ya en el cielo, sinceramente, ¿no? Ya no tengo ningún tipo de familia de mí para arriba, ya murió papá, mamá, mis tíos, mis hermanos, mis primos, o sea, es todo de mí para abajo ahora, ¿no? Y esa soledad media rara también, ¿viste? Y uno quiere hablar de la niñez, pero ya no tengo con quién, tengo que inventar, puedo Claro. inventar cualquier cosa y me lo creen ahora, ¿no? Pero la figura es que, sinceramente, si me dicen vamos, firmo ahora. O sea, no estoy hablando de eutanasia ni nada de eso por el estilo, ¿no? No, no. Pero claro, me gustaría mucho. Yo creo que ya hice lo que tenía que hacer. Pero mientras haya posibilidad de seguir haciéndolo, uno lo hace porque es la pasión. O sea, es la pasión. Más fuerte que ser hincha de Boca, y con eso te digo mucho, ¿no? Es tremendo, pero sinceramente sí hay un vivo deseo para estar con el Señor de todo corazón. Sí, 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 si se pudiera firmar, ya estaría en camino. Pero bueno, hay que seguir hasta donde se pueda, hay que ganar uno Uno más, más, uno uno más, más. ¿no? Bueno, Y avanzar en eso. en ese mismo sentir estamos entonces de ganar uno más. Somos el mismo equipo, el hincha de Boca. Y bueno, me debes la frase que me gustaría que te escriban en tu lápida, esa frase. ¿Tenés alguna frase?
Y bueno, es la frase, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la frase, ¿no? Listo. Eso es, o sea, no queda nada más, no hay nada que atraiga, ni nada que motive otra cosa que sea Dios a estar en esta tierra, no hay valores materiales ni nada. Ya pasó todo, ya no importa nada y ahora solo queda Dios, ¿no? Y encontrarse con Él y seguir ganando gente, metiendo gente en el cielo, ¿no? Mucha gente, pero mucha gente ha muerto en este último tiempo que me tocó guiarlos a Cristo y Ajá. es apasionante saber que están ahí porque por la misericordia de Dios, humildemente, Dios nos dio el privilegio de acercarnos a alguien y hablarle de Cristo y hoy se murió y está en el cielo, ¿no? Eso es lo más grande que hay, eso no, mi hermano, mi mamá, mi papá, mucha gente que afirmaron su fe, y pensar que están ahí porque uno se metió en estas cosas, Dios lo metió a uno, ¿no? Y yo me imagino, ¿sabes qué me imagino cuando Billy Graham llegó al cielo? La Oh, cantidad de gente que se le habrá acercado para decirle gracias, loco, porque dedicaste tu vida a predicar el Evangelio. Y a Hudson Taylor y a Jorge Müller y a cuánta gente que se dedicó a predicar el Evangelio, ¿no? Que llegaron y el apóstol Pablo, imagínate cuando llegó al cielo, la cantidad de gente, llegó con la cabeza en la mano porque le cortaron la cabeza, ¿no? ah, Pero la cantidad de gente que fue a abrazarlo y a decirle gracias, loco, por haberme hablado de Cristo, ¿no? Eso debe ser espectacular, eso debe ser maravilloso, le va a poner otro sentir, ¿no? Cuando el Señor te ponga la mano en el hombro después de haberlo adorado 5.500 años, porque ahí es eternidad, no hay tiempo, y te diga, mirá, loco, lo que hiciste por mí, mirá el fruto, ¿no? Y ver la gente ahí por causa de la misericordia y la gracia de Dios y que nos dio la oportunidad de hablarles, ¿no? termina Pablo en 3 minutos compartiendo ese glorioso evangelio que vos compartí en todos lados. No sé si lo podrías resumir en 3 minutos, en cinco. Claro, Compartir claro, claro. con eso terminamos esta noche. Porque realmente quizá haya gente que lo vea así después y, no sé, decida pasar todo el largo y escuchar el final, porque Dios prepara todo eso también. Compartiendo ese mensaje en unos pocos minutos, Claro, claro. ¿qué le decía a la gente viajando en cada ciudad de ahí, de Bolivia, de Perú, de todos los lugares? ¿Qué es lo que le decís? Bueno, un día estuve esclavo y preso del pecado por causa de las drogas y el alcohol y Dios me dio la libertad, ¿no? Y esa es la maravilla, ¿no? Dios dice en Hechos capítulo 17 que ha prefijado el orden de los tiempos y puso límite a nuestra habitación. Eso lo predica Pablo en Atenas. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos dio la vida desde el nacimiento y no hicimos nada para eso, pero Dios también puso límite para nuestra habitación. Dios determinó el día que vamos a morir. Y como no tenemos fecha de vencimiento ni código de barra en la frente, no sabemos cuándo vamos a morir. Pero está establecido que el hombre muera y sea juzgado, ¿no? Enfrente del juicio. Y bueno, y en ese juicio somos siempre perdedores porque somos pecadores. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es por ese motivo que ninguno de nosotros, por más religioso, buenas obras o lo que sea, no tiene acceso a Dios por causa del pecado, la mentira, el engaño, la mala palabra, el odio, el rencor. Todo eso nos separa de Dios y no nos permite llegar a Dios. Pero bueno, como el hombre no podía llegar a Dios, Dios vino al hombre. Y vino al hombre por medio de Jesucristo, que nació de la Virgen María, que vivió una vida perfecta en tu lugar y en mi lugar, pero él nunca pecó, él nunca hizo nada malo. Sin embargo, él enfrentó la cruz. En esa cruz tendrías que haber estado vos y tendría que haber estado yo, porque nosotros pecamos, pero él nunca pecó. Él nunca hizo nada malo, nunca mintió, nunca fornicó, nunca hizo nada fuera de lugar. Al contrario, la Biblia dice que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Él fue sepultado al tercer día, Jesucristo venció a la muerte, resucitó de los muertos
Y sabes, a partir de ahí se abrió algo que no había antes, y es el camino para llegar a Dios. La religión dice que todos los caminos nos llevan a Dios, que todos somos hijos de Dios. Mentira, no, no, es mentira. El único camino se llama Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y a partir de entender ese camino, Dios hoy te quiere perdonar tus pecados. Lo puede hacer porque Él derramó su sangre y la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y en esta hora, si quisieras que Dios perdone tus pecados y que Cristo limpie tu corazón, es el momento de invitarlo a entrar a tu corazón, de decirle, Dios, yo sé que soy un pecador, sé que si me muero merezco el infierno, pero hoy creo que Jesús murió por mí, que Él derramó su sangre por mis pecados, y yo, Señor Jesús, en este momento te recibo como mi Salvador. Si nunca antes hiciste esta decisión, es el momento de hacerlo. Decirle ahora conmigo, Dios, ahí donde estás, no sé dónde estás, pero decirle, Dios, reconozco que he pecado, reconozco que merezco el infierno por causa de mi pecado, pero hoy creo que Jesús derramó su sangre por mí y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Señor Jesús, limpia mi corazón con tu sangre. Te abro las puertas de mi corazón, te recibo como mi único Salvador. Gracias por recibirme tú a mí. Gracias por perdonarme, por limpiarme y por darme la seguridad de ir al cielo y el inicio de una relación hermosa contigo. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes? Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso, si vos pudiste invitar a Cristo a tu corazón, ahora Cristo vive en tu corazón para siempre y tenés la maravillosa, extraordinaria experiencia de poder conocer a Dios todos los días a través de leer la Biblia, estudiar la Biblia, y ahí vas a conocer la mente y el corazón de Dios, y es una vida apasionante el ser un cristiano. Que Dios te bendiga, muchas gracias por tu atención y espero que le abras el corazón a Cristo. Gracias, Pablo. Esta noche estuvimos con Pablo Lavalle, desde Bolivia. La verdad, gracias. Me acordaba mientras hablabas, y termino con esto, Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y bueno, verdaderamente nos mostraste tu corazón. En todo momento nos mostraste esa pasión por el evangelismo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y que Dios te siga usando, Pablo. Un placer Amén. haberte conocido, entrevistado y bueno, tener este tiempito. ¿Querés decir las últimas palabritas y bueno, saludar? Bueno, sí, a tus órdenes, mucho gusto de conocerte también. Estoy a tu disposición cuando quieras, como quieras, para servir. Y bueno, la motivación es esa, ¿no? Si de todo esto queda el solo hecho que te sientes, abras la Biblia y la leas, eso es lo mejor que te va a pasar en la historia y Dios te va a tocar el corazón y te va a cambiar la vida, ¿no? Así que ánimo en este tiempo y busca la palabra de Dios. Después Dios hace solito todo. Buenísimo. Esta noche estuvimos con Pablo Lavalle, conectados a entrevista. Dios mediante, en la próxima oportunidad seguiremos entrevistando más personas que tienen un corazón para Dios y escuchar su testimonio. Gracias, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, en el momento que lo vean. Nos vemos en otro Conectados Entrevistas.